El CESJAL se encuentra conformado por 21 instituciones de la sociedad jalisciense perfectamente organizada. En esta institución se discuten desde diferentes ángulos y puntos de vista todas aquellas circunstancias que puedan mejorar el progreso y la vida de los jaliscienses. El sector empresarial está consciente que el actual modelo de economía abierta, al actuar solos, estamos dando muchas ventajas a nuestros competidores internacionales. Por eso se conjuga el esfuerzo dentro del CESJAL para transformar el área centro-occidente del país en una región económica consecuentemente dotada por este solo hecho de una mayor capacidad competitiva al sumar de cada estado los recursos humanos, naturales, financieros, de infraestructura y sobre todo del conocimiento. Bueno, ya hemos visto un problema muy delicado que es el problema de la pobreza. A ver si en el momento de conclusiones nuestros expertos pueden plantear qué salidas plantean ellos. Pero otro problema también muy grave, de veras, muy serio, es el problema de la vejez. No creo que estemos preparados para ser un país de viejos. Siempre nos creemos un país de jóvenes. ¿Tú has estudiado más sobre el tema, Ana Paula? ¿A qué conclusiones has llegado? Pues mira, yo creo que el tema del envejecimiento es un tema importantísimo y súper actual, ¿no? Como tú dices, bueno, el envejecimiento es un problema mundial, ¿no? Está presente, pero la diferencia es que en los países más europeos y más nórdicos les ha tomado mucho más tiempo llegar como al momento de envejecimiento y han tenido tiempo de prepararse para estar allá. Sus condiciones y la protección social que existe en aquellos países es completamente distinta a la nuestra. Entonces, en México y en América Latina estamos a la vuelta de la esquina de tener los primeros bonos demográficos importantes en cuanto a adultos mayores. Como tú decías, somos un país joven y tenemos todavía una población importante, pero el primer bono se nos viene en el 2025 y el más importante es en el 2050. Entonces ahí vamos a tener vamos a revertir la proporción de jóvenes y la de adultos va a crecer importante. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenemos para hacer frente a eso? Y yo creo que nos falta muchísimo, ¿no? Si hablamos del tema de las pensiones, si hablamos de empleos, si hablemos ahora de asuntos de hambre y de alimentación, yo creo que es un problema muy complejo y que estamos avanzando de manera muy lenta. Creo que el tiempo en el que nos llega se aproxima y el ritmo en el que estamos avanzando para la protección es poco. A mí algo que me parece muy preocupante también es que con las condiciones, por ejemplo, de empleo y de desarrollo económico que tenemos, lo que estamos generando es que este problema va a crecer en el mediano y en el largo plazo, ¿no? O sea, ahorita los empleos que se están generando no cuentan con prestaciones, son trabajos con pocas garantías sociales, entonces en unos años eso nos va a costar y nos va a costar mucho. Jorge, por ejemplo, en el caso de la misma Universidad de Guadalajara, ustedes que son maestros de la Universidad de Guadalajara, creo que hubo un replanteamiento del plan de jubilaciones. Tengo entendido que para, pues, sí, de alguna manera, la misma Universidad de Guadalajara no estaba previendo que le iba a crecer su número de jubilados. Y no hablemos del Seguro Social, porque bueno, pues, ¿qué se ha hecho en ese aspecto? ¿Tú qué vislumbras por esos rumbos? Bueno, una de las estrategias que se ha seguido, que es como la estrategia natural, es elevar la edad de jubilación. ¿Sí? La gente vive más, pues entonces tiene que trabajar más tiempo. Y también replantear todos los esquemas de ahorro para el retiro dentro de las nóminas y los salarios, al menos dentro de la institución universitaria. A nivel universal, la seguridad social debería pensar en esto y sí, aumentar la edad del retiro y ofrecer oportunidades de empleo también para las personas que están en edad de retirarse, bueno, puedan seguir siendo productivas para no recaer única y exclusivamente en depender de la seguridad social, que además está muy adelgazada en México al menos, ¿no? Sí. Enrique Valencia, tú has estado mucho tiempo en Europa. ¿Qué solución le han dado los europeos? Que también ahora tienen su crisis muy severa, pues, pero ¿qué solución le han dado al problema de la vejez? Una diferencia con Europa es, digamos, la carga fiscal de los europeos. Los impuestos representan, digamos, un porcentaje muy importante si lo comparamos con el Producto Interno Bruto. Pues ya se fue y perdió a Rusia porque sí, prefirió allá para no pagar impuestos, sí, se fue allá con los rusos. Así, en cambio nosotros tenemos una carga fiscal bajísima, de las más bajas del mundo. Pues le va a sacar mal al público, sí, diciendo que nos aumenten el impuesto. Claro, es que los que pagamos impuestos, que somos los trabajadores que tenemos digamos un salario fijo,
pagamos una buena cantidad de impuestos. Los llamamos cautivos, o los fíjate que pequeños, sí, o los pequeños y medianos empresarios también tienen que pagar una muy buena cantidad de impuestos. Sin embargo, tenemos un sector muy amplio que no paga, que va de impuestos, y especialmente grandes empresarios, muy grandes empresarios que pagan muy pocos impuestos. Eso está comprobadísimo. ¿Por qué? Porque tienen toda una serie de mecanismos, por ejemplo la consolidación fiscal y otros mecanismos que les impiden pagar, que les favorecen más bien el pagar muy pocos impuestos. Eso lo tenemos que resolver. O sea, si no hay una reforma fiscal que, digamos, le llegue a los que más tienen, digamos, no a los que ya estamos pagando de alguna manera o a los sectores pobres que no tienen, si no logramos eso, vamos a tener un Estado, vamos a seguir teniendo un estado débil en lo social. Y un Estado débil en lo social no puede enfrentar el problema del envejecimiento. Ahí me parece que es muy importante. Tenemos, por ejemplo, sectores sociales, nosotros, que tenemos un empleo fijo, somos, digamos, tenemos condiciones comparables con otras mucho mejores, en cuanto que tenemos nuestros programas de pensiones, tenemos en cierta manera, si nuestros fondos de pensiones son bien manejados, tenemos asegurada una pensión en el futuro. Pero una buena parte de los trabajadores mexicanos, sector informal, campesinos, no tienen pensiones. Entonces, ahí, si no resolvemos eso, como estaba planteando tanto Ana Paola como Jorge, si no resolvemos eso, vamos a tener problemas muy severos. Entonces, hay dos posibilidades, yo creo, importantes. Una, el bono demográfico. Ahora, digamos, el conjunto de trabajadores es muy importante en relación con sus dependientes, los ancianos, los niños. Estamos en una buena situación en nuestro país. Eso de que estamos, me encantó, aquí Musabi. ¿Sí? Estamos, dijo usted. Claro. Bueno, Están entonces, ahí lo importante en este caso es aprovechar lo que le llaman los especialistas, aprovechemos el bono demográfico. ¿Eso qué significa? Como decía Jorge, empleos, y empleos de buena calidad. Mientras tengamos los empleos que tenemos ahora, no vamos a aprovechar este bono demográfico que nos permita prepararnos para el futuro. Y segundo, políticas de pensiones universales. Probablemente te puede parecer un contrasentido, tenemos problemas en las pensiones, en Europa tienen problemas, bueno, pero hay un sector de la población muy importante que no tiene acceso a ninguna pensión, o ahora tienen el programa de 70 y más. Correcto. Son alrededor de poco más, entre 2 o 3 millones de personas, si recuerdo bien los datos últimos, que reciben 500 pesos mensuales. Sí. Esa es la pensión. Sí. Entonces, ¿cómo se va a vivir bien con una pensión de 500 pesos? Y por otro lado tenemos pensionados, por ejemplo, expresidentes de la República, magistrados de la Suprema Corte que han hecho su trabajo y que reciben 200,000 pesos, 180,000 pesos de pensión. Esa es la desigualdad de México. Esa es la desigualdad. Tenemos que buscar mecanismos de pensiones no contributivas, por ejemplo, universales, que aseguren una calidad de vida más digna para aquellos que no han tenido oportunidad de cotizar en un sistema de pensiones, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Quiero decir que en Brasil, una de las razones de la caída de la pobreza son precisamente estas pensiones no contributivas en Brasil, que son universales, que llegan a significar un salario mínimo, $340 mensuales, que la sociedad, a través del Estado, digamos, entrega a los ancianos. ¿Eso llega a todos los ancianos? Llega en el sector rural, llega prácticamente a todos. Inclusive los que viven en las favelas, en las famosas favelas. En el caso de las favelas llega a algunos sectores. Me parece que eso es muy importante, especialmente en el sector rural, ahí sí se universalizó. Y eso ha significado, digamos, un mecanismo muy importante de reducción de la pobreza. Sí, y que creo que ahí algo que también es importante con esto que Enrique dice, es en estos segmentos que no tienen acceso a estas pensiones, también ahí hay una diferencia que es importante resaltar, me parece, ¿no? El asunto del género. O sea, si pensamos en estos salarios, ¿no? Vemos la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres generalmente no tienen acceso a pensiones, ¿no? Digo, por la propia historia y por están encargadas más de la reproducción doméstica, aun cuando, bueno, ha subido mucho el número de mujeres que se incorporan al mercado laboral,
pero sigue siendo bajísimo. Entonces, ahí también tenemos como un gran reto en estos segmentos, ¿no? Y el asunto de las pensiones no contributivas es una ayuda. Sin embargo, bueno, tendríamos que ciertamente repensarlas, ¿no? Porque hablar de 500 pesos al mes, pues es... Bueno, como dijo Lancherito, peor es nada. No, sin duda alguna, y creo que representan una ayuda, ¿no? Eso está claro, pero bueno, creo que habría que verlo. Bien, voy a hacer una pausa, si usted me lo permite. Estamos en esto que es Enfoque Ciudadano, el programa que pretende cambiar la información por conocimiento, política, perspectiva política social para este 2013. Pues mire, mucho trabajo porque hay mucha gente que quiere que todo le caiga del cielo sin hacer nada. Claro que hay que darles forma de trabajo a esa gente que necesita trabajar. Pues trabajando con su pensión, pues algo les ha de caer, ¿verdad? Y ir ahorrando, hay que ser previsor para la vejez. No. Para convertir pobreza estaría bien un poquito más de programas de ayuda a la comunidad. Le ayudes a cómo aprender a generar un ahorro y cómo ahorrar y cómo tener un ingreso un poquito más específico a lo que mejor sabe hacer. Medidas para la vejez, híjole. Alguna medida es cuidar más al anciano, con eso manejar bien sus enfermedades con el seguro y tener un poquito más de programas hacia ellos en cuestión monetaria, que es lo que a ellos más les preocupa. Hasta el momento, no. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, diversa y multicultural, que requiere que los gobiernos operen con nuevos modelos de funcionamiento que involucren de manera directa a la sociedad en la toma de decisiones. Es importante reconocer que muchos de los problemas actuales que agobian a la sociedad son de tal magnitud que rebasan instituciones y a sus capacidades económicas y organizativas. Por tal razón, resulta impostergable acabar de transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, en la cual los ciudadanos tienen una mayor contribución en la toma de decisiones públicas y en su validación, sobre todo en aquellos que cambian nuestras vidas, modifican el ambiente e impactan nuestra familia. En este contexto de democracia participativa incipiente, es que nace en el año 2005 el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL. Como organismo ciudadano, autónomo, colegiado y de naturaleza consultiva. Su propósito esencial es aportar a los poderes públicos estatales la visión de la sociedad sobre los temas que detonan el desarrollo y la competitividad del Estado de Jalisco, mediante recomendaciones y opiniones que sustentan estudios técnicos para que sean valorados en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Hoy, más que nunca, estoy convencido de las bondades de contar con un Consejo Económico y Social en Jalisco, ya que promueve y privilegia la comunicación, el diálogo y el entendimiento entre gobierno y sociedad sobre temas que detonan el desarrollo y afectan aspectos significativos de nuestra vida. Me siento muy honrado de ser parte de los 42 consejeros que de manera honorífica representamos las 21 organizaciones de la sociedad civil que integra el CESJAL. Contribuimos a la construcción de las relaciones horizontales entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de abordar conjuntamente los problemas y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso. Pues es el momento de hablar de las conclusiones de nuestra política, de nuestra perspectiva social para este 2013. Sin embargo, no podemos hablar de una perspectiva si no hablamos de unos antecedentes. El doctor Enrique Valencia le tocó participar en este trabajo que se llamó la necesaria reconfiguración de la política social de México, junto con otras personas. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Y estas conclusiones podrían ser válidas para una perspectiva aquí en México? Claro. Quisiera
mencionar que estas discusiones las estamos haciendo en una red que le llamamos Red Mexicana de Investigación en Política Social, que tenemos ya una buena cantidad de años reuniéndonos. Hemos celebrado ya 14 seminarios juntos, de carácter, digamos, tendencialmente nacional. Todavía ¿Se puede consultar alguna página donde están sus conclusiones? No tenemos todavía página, pero hemos hecho alrededor de 8 libros que se pueden publicar, los tenemos en la universidad. El ITESO también forma parte de varios investigadores, entonces ahí se pueden conseguir. De hecho, este título, La necesaria reconfiguración de la política social, es de uno de estos seminarios que celebramos en la ciudad de León, en la Universidad Iberoamericana, y estuvimos ahí de alrededor de 40 investigadores. Entonces, bueno, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestras conclusiones? Si continuamos con las políticas focalizadas, como la cruzada contra la pobreza se va a mantener. Si no cambiamos política social y política económica, vamos a seguir igual. O sea, en números absolutos tenemos más pobres, tenemos más millones de pobres. Por supuesto. Pero en números relativos, seguimos hablando de por lo menos la mitad de la población en situación de pobreza. Por eso yo decía al principio del programa, soy escéptico con este tipo de programas, no resuelven la situación. Entonces, ¿qué alternativas? Primero, necesitamos cambiar una política económica que realmente tome en cuenta el mercado interno y otros factores. No me meto a eso porque es muy amplio, pero quisiera plantear eso primero. Segundo, lo que nosotros le llamamos políticas sociales de carácter universal, no solamente políticas de carácter focalizado. Por ejemplo, una pensión universal para adultos mayores, algunos podrán pensar, bueno, eso es tirar el dinero. De ninguna manera es tirar el dinero, es una pensión para millones de ancianos que dieron su vida por este país y que tienen derecho a un retiro mínimo. 500 pesos no es suficiente, necesitamos mejorar eso. Y mejorar el sistema de pensiones no contributivas puede representar medio punto del PIB, o a lo mejor más ambiciosos en el mediano plazo, 1 punto del PIB. No estamos lejos de lograrlo. De hecho, ya Cedesol entrega entre 2 y 3 millones de pensiones, sobre todo ya también en ciudades, pero especialmente cubrió sector rural, oportunidades también, y hay otros programas. Yo creo que en eso tenemos que mejorarlo, pero como un derecho y universal. Y otro punto, el debatido asunto de la seguridad social universal, el seguro popular. A mí me parece que mientras no liguemos el seguro popular realmente con la calidad al menos del IMSS y del ISSSTE, vamos a seguir teniendo una desigualdad muy grande. ¿Esto qué tiene que ver? Necesitamos realmente un sistema de salud nacional, universal, que llegue a todos, y eso va a afectar de una manera muy positiva la superación de la pobreza. Imaginemos un hogar que en lugar de pagar una operación de apendicitis, tiene la posibilidad de un servicio nacional. El dinero que emplearía para la operación de apendicitis la puede emplear para consumir, y eso echa a andar la maquinita económica. Entonces necesitamos mínimo pensiones universales y sistema de salud universal. No estamos lejos de lograrlo en términos fiscales. Necesitamos algunos correctivos, pero no es soñar. Es lo que pensamos en este grupo. Jorge Villaseñor, ¿va bien Cedesol entonces con estos programas? Por lo que me dice Enrique, es alentador de alguna manera, decir, oye, no estamos tan lejos de poder pensar en eso. Porque es cierto, una mamá que se enferma en una casa, un problema de cáncer, una mamá de casa, ya desbarataste su hogar, ya le pegaste fuerte. En efecto económico. Entonces, ¿va bien Cedesol? Bueno, Cedesol ha hecho su trabajo hasta donde le ha sido posible sin ser excepcional. Lo que menciona el doctor es muy cierto. Ya no nos podemos gastar en programas y políticas focalizadas. Necesitamos universalismo, ¿sí? Ahorita me viene a la mente que se comentó que nos gusta mucho copiar, ¿sí?, de otras experiencias. Experiencias hay muchas. No estoy abogando porque lo copiemos, pero ¿cómo ha sido que no nos hemos dado cuenta de que políticas universales de salud y de seguridad social funcionan? No digo ir y replicarla de otro país, pero sí darnos cuenta que ser universal en lugar de focalizado es una mejor solución, también en términos de gasto público. Claro. Finalmente, Ana Paula, ¿alguna lectura de que Cedesol esté encabezada por una persona de izquierda?
que esta cruzada nacional se ha hecho en las Margaritas, aunque aparentemente he escuchado comentarios que están peor que hace 20 años, que fue cuando surgió el ZLN. ¿Tú le darías alguna lectura? Pues no, yo no le daría ninguna lectura. Yo diría, habrá que ver qué pasa, ¿no? Y habrá que ver si eso tuvo una intención o no la tuvo, pues, ¿no? Yo creo que hay que esperar y hay que ver qué sucede con este programa que se está echando a andar. Hay que ver, y yo creo que hay cosas que a lo mejor vale la pena rescatar, ¿no? Y que yo creo que hay apuestas que por ahí se están construyendo, y como decía Enrique, yo también me mantengo como escéptica, esperando a ver qué avanza. Lo que queda claro es que yo creo que tenemos que caminar hacia otro lado y tenemos que complementar lo que ya se está haciendo. El asunto de las experiencias creo que es importante, porque hay que ver qué hicieron bien, ¿no? Enrique, finalmente. Quisiera decir nomás, Nacho, que cuando yo digo que no estamos lejos de lograr, por ejemplo, pensiones no contributivas universales y seguro de salud universal, no quiero decir que yo evalúe muy positivamente lo que está haciendo la Sedesol o lo que ha hecho hasta la fecha. Más bien yo soy muy escéptico. Lo que yo pienso es que fiscalmente, tenemos posibilidad de allegarnos recursos, pero el problema es la mentalidad. Las mentalidades que han dominado las políticas sociales en los últimos años han sido conservadoras y limitadas. Y yo pensaría, si interpreto bien lo que hemos platicado a lo largo de este programa, que no es suficiente pensar solamente en una política social, sino viene acompañada de una política económica, claro, y de una política general. O sea, esa es la idea que yo tendría. Así es. Que no es nada más la política social solita, porque no va a poder claro hacerlo. que no. Yo quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias, Jorge. No, el placer es mío. Gracias. Que acompañaron en este programa. Enrique Valencia. Y ahora, perdón, dejamos al último a la dama, Ana Paola. No, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a usted, amigo, que nos sigue semana a semana en esto que es Enfoque Ciudadano. Un saludo a don Aurelio Castillo, también al ingeniero Leopoldo Muropico. Y bueno, pues un saludo a todos ustedes que nos siguen. Yo les recuerdo que este programa se repite mañana sábado a las 11 de la noche aquí en 8 TV. Sea bueno y feliz, y sin nombre, pues nada más, muy feliz. Este nuevo proceso cultural de coparticipación entre los poderes públicos y la sociedad exige tanto a gobiernos como a sociedad profesionalizar sus propuestas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo económico y social de Jalisco. Es por ello que el CESJAL sustenta sus recomendaciones y opiniones en estudios técnicos con la decidida participación del sector académico asistencial, al cual quiero en este momento agradecer su decidida participación, su acción y su trabajo permanente y continuo. Gracias. En el futuro vemos a CESJAL como el organismo ciudadano de referencia obligada para los poderes gubernamentales en la mejor y más incluyente toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones públicas. El CESJAL es tu espacio y tu voz. El CESJAL es nuestro Consejo Ciudadano.